Bendiciones, hoy es un nuevo día, hoy es abril 16, es martes y aquí estamos, tú y yo diciendo sí a este llamado que Dios nos ha hecho de invertir tiempo en su palabra, de seguir conociendo su corazón, conociéndolo como Padre, conociendo al Hijo y conociendo al Espíritu Santo. Continuamos con el tema de la semana que lo hemos titulado Poder y Personalidad. Primera de Corintios 14, 1, 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Perlas. Quiero que observemos el énfasis que el apóstol Pablo le da al don de profecía. La palabra no dice que ojalá todos tuviéramos el don de sanar, pero dice que ojalá todos profetizáramos. Y explica por qué. Dice que el que tiene el don de profecía le habla a las personas para edificarlas, exhortarlas y consolarlas. Lo contrasta con el don de lenguas, diciendo que el que habla en lenguas le está hablando a Dios y solo se edifica a sí mismo, a menos que haya interpretación. Entonces allí sí cumpliría el propósito de edificar a la iglesia también. El don profético ha sido uno de los más manipulados. Por eso a muchos, y me incluyo, nos causa cierto temor o recelo. Otros tal vez sienten rechazo hacia el tema. Nosotros hemos tenido situaciones con algunos que se hacen llamar profetas, pero con el tiempo quedó demostrado que eran falsos profetas. Pero no debemos tener temor. Vemos claramente que las personas pueden manipular los dones por un tiempo, pero jamás podrán manipular el fruto. Hay personas que tienen poderes espirituales que se parecen a los dones, pero no son de Dios, sino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no sirven ni glorifican a Dios, sino al hombre y o a Satanás. Por ejemplo, una persona puede tener un espíritu de adivinación que se parece al don de profecía, pero no lo es. ¿Y cómo sabemos? Por eso necesitamos a gritos una relación y conocer al Espíritu Santo, el cual nos da el don para discernir los espíritus y saber cuándo algo proviene de él o no. Tenemos el ejemplo de lo que vivió Pablo. Vamos a leer. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Esto está en Hechos 16, 16, 18. No era un don de profecía, era un espíritu de adivinación.
Adicionalmente, tenemos uno de los consejos más maravillosos que nos dejó Jesús, que nos dijo que por los frutos sabríamos quiénes eran sus discípulos. Siempre debemos observar no solo cuántos dones y cuánto poder hay en los demás o en nosotros mismos, sino tenemos que observar los frutos. ¿Qué tanto fruto del Espíritu hay? Si hay poder, pero no está el fruto del Espíritu Santo, entonces podremos sacar nuestras propias conclusiones. Con el pasar de los años, después de muchos golpes, engaños y lágrimas, aprendí que debo esperar ver el fruto en la vida de alguien antes de cualquier otra cosa. Prácticamente no me hables de tus dones ni de todo lo que sabes, déjame ver tu fruto. ¿Cómo tratas tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué se levanta en tu corazón cuando tienes pérdidas o tribulaciones? ¿Qué se levanta en tu corazón ante el éxito? ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de vengarte de tu enemigo? Etcétera. El fruto. Es realmente fácil de alguna manera falsificar o manipular los dones, pero el fruto jamás. Entonces, aunque hayamos tenido experiencias que nos hicieron daño y nos llevaron a dudar de los dones, especialmente el de profecía, no quiere decir que los dones del Espíritu no existan. Son reales, son parte de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Así como Él ha existido desde siempre, como parte de la Trinidad, así han existido siempre sus dones. Volviendo a mencionar el don de la profecía, siempre ha existido. Siempre. Lo vemos a lo largo de la palabra y lo vemos hoy. Muchos hombres y mujeres fluyen, genuinamente fluyen en el don profético de una manera poderosa, hermosa, cumpliendo el propósito del don de profecía, que es edificar, exhortar y consolar. Cuando una persona tiene el don de profecía, no solo será usada en grandes eventos y conferencias con micrófono en mano y con miles de personas en la audiencia. Sí, esa será una manera como será usada, pero también será usada de una manera simple, tranquila, en medio de una conversación o una oración sencilla. Pero como tiene el don, hablará palabras del corazón de Dios al corazón de la otra persona. Y esa persona sabrá que fue Dios, porque solo Él conoce las profundidades de su corazón. Y la persona será edificada, exhortada y consolada. Además, cuando la profecía es real, viene de Dios, se cumplirá al pie de la letra. No es bueno cuando la gente busca al que tiene el don de profecía para que le dé una profecía, diciendo cosas como, dime qué te dice Dios de mí, dime qué debo hacer, dime qué va a pasar con tal cosa o qué va a pasar con tal persona, etc. Esto entristece al Espíritu Santo. Y nos entristece a todos los que amamos y respetamos al Espíritu Santo. No funciona así. Es Dios quien está al control de todo. Es Dios quien le habla al profeta y le dice cuándo comunicar lo que le está revelando y a quién o a quiénes. Muchos se relacionan con este don como si fuera adivinación o brujería. Y esto contrista, como ya lo dije, contrista sobremanera al Espíritu Santo y daña los corazones de todos los involucrados. Tal vez has tenido la experiencia, yo la he tenido, cuando Dios usa a una persona para hablarte exactamente lo que necesitabas escuchar. Solo Dios y tú sabían lo que estabas viviendo. Y vino una palabra precisa, perfecta, que te dio ánimo, fuerzas, te edificó,
te movió hasta la última fibra de tu ser, te dio gozo en medio de la tristeza, paz en medio de la turbulencia. Esa fue una palabra profética, una palabra del corazón de Dios para el tuyo. Y usó el don de profecía en la vida de tu hermano o de tu hermana. Cuando oramos la palabra de Dios, estamos profetizando. Cuando llamamos las cosas que no son como si fueran, estamos profetizando y declarando como hechas las promesas del Señor. La profecía no únicamente anuncia eventos futuros, es muchas veces palabra del corazón de Dios al corazón de un hijo. Las palabras exactas que necesita escuchar y pueden venir directamente de Dios al corazón. O el Señor puede escoger utilizar el corazón y la boca de alguien más para traernos un mensaje. Cuando escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón y escribimos en nuestros diarios, muchas veces dudamos y no sabemos si fue Dios o no quien nos habló. Un día Dios me liberó de este freno de la duda en mi vida cuando me dijo: todo lo que estás escribiendo allí que yo te he dicho se cumplirá. Y todo lo que estás escribiendo que está saliendo es de tu propio corazón, pues eso no ocurrirá. Punto. Sencillo, claro. Aprendí que entonces debo esperar el cumplimiento de las palabras para saber si fueron palabras proféticas o si fueron mis emociones. Creo que es saludable para todos nosotros mantenernos en ese lugar, en un lugar de humildad. Este es un don, el don de la profecía, que debemos anhelar recibir y ponerlo al servicio de los demás. La mejor manera de perfeccionar este don es sumergirnos cada vez más en la palabra de Dios. Esa es la mejor manera, con la espada en la mano y en el corazón y con la guía del Espíritu Santo, podremos discernir cuándo nuestras palabras o las palabras de los demás provienen de Dios o no, si son palabras proféticas o no. Debemos anhelar la manifestación poderosa de los dones del Espíritu en nuestras vidas, tanto como anhelamos la manifestación de su fruto. Es triste ver personas usadas poderosamente para sanar enfermos, hablan en lenguas, dan palabras proféticas impresionantes, precisas, pero cuando ya no están en el escenario y hablas con esa persona en un ambiente privado y la ves desenvolverse en otro ambiente con su familia, ves cómo los trata, ves cómo trata al mesero, allí muchas veces vienen grandes decepciones. Queremos conocer al Espíritu Santo a través de esa persona, no solamente la manifestación de su poder, sino su personalidad. Y esto va para ti y para mí. Debemos anhelar tanto el poder del Espíritu Santo como su fruto, su personalidad, que todos los que nos rodean, comenzando por nuestra familia, puedan tener un encuentro con el Espíritu Santo, puedan conocerlo a través de nuestra vida, nuestro estilo de vida, la vida diaria, la cotidianidad, no solo en la iglesia, sino sobre todo en la casa. La personalidad del Espíritu Santo en la vida del creyente habla más fuertemente que cualquier manifestación de poder, ya que la manifestación del poder sin la personalidad del Espíritu Santo desacredita o anula lo otro. ¿Dónde podemos ver o conocer la personalidad del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está descrita en detalle la personalidad o el carácter del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tú eres en mí todo lo que yo no puedo ser por mí mismo. Tú haces en mí y a través de mí
todo lo que yo jamás pudiera hacer en mis fuerzas. Espíritu Santo, hoy quiero honrarte, bendecirte y adorarte. Me asombra tu amor paciente, tu infinito poder combinado con infinita ternura y compasión. Gracias por estar activamente presente e involucrado en mi vida. Gracias porque todo tu poder y todo tu fruto ya habitan dentro de mí. No es en mis fuerzas, no es un esfuerzo que yo tenga que hacer para manifestar tu poder ni para producir tu fruto. Todo es tuyo y todo quien tú eres y todo lo que tú tienes está dentro de mí. Mi parte es menguar. Ayúdame a menguar, a cargar mi cruz, a morir, a hacer mi propia voluntad y a seguir a Jesús. Mi parte es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne, sino complacer, agradar al Padre, a Jesús y a ti, Espíritu de Dios. Ayúdame a vivir este día adorándote, con los dichos de mi boca, con la meditación de mi corazón, en obediencia, permitiendo que otros puedan notar tu presencia en mí, tu poder y tu personalidad. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Reto del día. ¿Qué tal una caminata con el Espíritu Santo? Él siempre va contigo a donde vayas. Sal a caminar y conversa con Él sobre todo este tema. Dile con tu corazón: amado Espíritu Santo, yo quiero que mi vida sea un despliegue hermoso de tu poder y de tu personalidad. Continúa tu obra en mí. Amén. Que Dios te bendiga, disfruta tu caminata con el Señor y disfruta el resto de este día, caminando con Él, abrazado a Él, escuchándolo, obedeciéndole y permitiendo que su poder y su personalidad sean manifiestas en tu vida. Mil bendiciones y un abrazo. Hola, te saluda el pastor Damián Domínguez de la iglesia Canaan Church. Agradecemos mucho que hayas escuchado Un Momento con Dios. Esperamos que este podcast esté siendo de gran bendición para ti. Y si en algún momento has sentido que algo no marcha bien en tu vida, en el ámbito espiritual, personal, familiar o financiera, te animamos a unirte a nuestro programa de restauración Hay Esperanza, todos los sábados a las 9 de la mañana, hora Miami. Para más detalles puedes visitar nuestra página web www.cananusa.org o escríbenos a info@cananusa.org. Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Somos una iglesia de restauración, un refugio donde los que sufren hallan consuelo y esperanza. Bendiciones.